Dice así: ninguna palabra podrida, ¿cómo está esa palabra? Podrida, salga de vuestra boca, sino antes la que sea es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:29 en la Biblia de las Américas: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Al que necesite ánimo, ánimo, fortaleza, fortaleza, igual exhortación, exhortación. Para que imparta gracia a los que escuchan, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios sobre la importancia de cuidar sus palabras. ¿Sí me explico? Entonces, muchos de nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos problemas con nuestras palabras. A veces nuestras palabras no son las correctas, las adecuadas, y esto hace que la gente se sienta ofendida, herida, incómodo, ¿verdad? Que bajemos su autoestima. Entonces vamos a ver quién era, ¿verdad? O qué era la ciudad de los Efesios. En la siguiente diapositiva vemos que, ¿verdad? Éfeso era una de las ciudades más importantes en el tiempo del apóstol Pablo. Era una ciudad que todas sus carreteras daban hacia, hermano, Roma. Era una ciudad muy próspera por su economía, por su comercio, ¿verdad? Entonces no eran ignorantes, no, eran personas muy bien educadas, muy bien capacitadas, eran prósperas, pero tenían un problema con su lengua. Después tenían un coliseo que podía albergar 50,000 personas, ¿verdad? Entonces, imagínate la capacidad, era el coliseo más grande del tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? De la época romana. Y después Artemisa, ¿verdad? Era la diosa principal de los efesios, que gritaban, ¿verdad? Es conocida también como Diana de los Efesios. ¿Te acuerdas que ahí fue, ¿verdad? Diana de los Efesios, y por una hora dice que gritaban, ¿verdad? Alabándola, glorificándola. Entonces nos damos cuenta que era una ciudad que tenía muy buenas cosas, muy buenas características, pero nos damos cuenta que también tenía una debilidad específica: sus palabras. Y en la siguiente diapositiva nos damos cuenta que las palabras, ¿verdad? O el problema o el vocabulario de Éfeso dice que eran palabras inmorales, gente burlona. Yo quisiera que aquellos que batallan con la burla, tenga cuidado, hermano, porque eso es un pecado delante de Dios. O sea, cuando tú te burlas demasiado de una persona y criticas a la esposa de otros, al esposo de otros, a los hijos de otros, y que tu esposa parece rana, tu esposa parece, ¿verdad?, lombriz, y, o sea, cuidado, porque no solo estás lastimando, sino que un día el esposo o la esposa no van a tolerarte, te van a poner en tu lugar, van a hablar de tu mujer o de tu marido y no te va a gustar, no te vas a aguantar. Entonces, esa era la manera en que hablaban los de Efesios. Chistes obscenos, menosprecio, destruían con sus palabras, ofendían, traían muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos enseña que debemos cuidar nuestras palabras. Y en la siguiente diapositiva nos damos cuenta que la palabra, hermano, que utiliza Pablo para palabra, ¿verdad? O palabra mala, es sapros, es la 4550, que dice, significa algo podrido, corrompido, inútil, que no vale nada, es algo malo. Entonces, ellos tenían ese problema. Todas las palabras que hablaban, dice que, hermano, eran podridas, corrompían el ambiente, ponían tensión en el ambiente. ¿Por qué? Porque no eran cuidadosos con sus palabras. Y entonces sus palabras provocaban que la gente se sintiera herida, ofendida, que se enojaran en ese momento. Entonces el ambiente de sus pláticas siempre era muy hostil, muy duro. Dice, también se usa para el árbol malo, para los malos frutos, ¿verdad? Eso también es la palabra mala, hablando, comparándolos con los frutos de una persona. Por eso dice el libro de Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Mateo 7:17 nos dice, ¿verdad?
lo que Pablo dice es, a ver, ubíquense, Efesios. Dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios, que Cristo mora en sus corazones. Entonces Cristo da una lección. Así, todo árbol bueno, ¿qué? Da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos, ¿qué? Buenos. Entonces, alguien que habla cosas inmorales, burlas, chistes obscenos, menosprecia a otros, destruye a otros, ofende, trae muerte a otros, pues es un árbol malo, o sea, no es cristiano. O sea, no hay vuelta de hoja, no es cristiano. Va a la iglesia y a lo mejor va 3 veces a la semana, pero no vive como cristiano, no habla como un cristiano. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tal anda tu vocabulario? ¿Todavía ofendes, hieres? ¿Todavía hablas en doble sentido? ¿Todavía dices groserías? Una vez me preguntó alguien, ¿verdad? Que me dice, es que todavía a mi esposo se le salen las groserías. Y si se muere, hermano, ¿se va al infierno o no se va al infierno? Le digo, no se va a ir al infierno. O sea, porque Dios no es así, ¿verdad? Que, acuérdate, cuando nosotros tenemos un problema, lo único que tenemos es que acercarnos a Dios y pedirle perdón. Uno de los atributos o características de Dios es la justicia. Entonces, si tú pecas, la riegas, en su justicia Dios como juez dice, ven y arrepiéntete, borrón y cuenta nueva. No es de que lo hicimos y Dios ya dice, que ya va la primera, la segunda y a la tercera ya te zumba. No, ese no es el Dios de la Biblia, es justo. ¿Sí me explico? Entonces, dice que tú identifica si eres un árbol que da buenos frutos o malos frutos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántos han visto una manzana ya que comienza a echarse a perder, que está cafecita y que de repente ya están los gusanos? ¿Te la comerías? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque está echada a perder. ¿Sí me explico? Entonces, así son nuestras palabras. La gente va a identificar si son buenas palabras o son, hermano, malas palabras. A mí me encanta la poesía, hermano, los poemas. Soy muy dado a todos mis amigos, a la gente que quiero le escribo poéticamente. Entonces, es ahí donde cuando yo escucho a un poeta o escucho a un trovador, a mí se me cae la baba, hermano, porque digo, wow, qué tipo, o sea, me hace sentir adentro cosas y me vibran cosas, de verdad, me quebrantan y ya estoy llorando. Entonces, las palabras tienen el poder de tocar nuestras vidas, para bien o para mal. Pero también dice en la siguiente diapositiva que también las malas palabras o la palabra mala o podrida o corrompida, dice que también se usa de un pez echado a perder. ¿A cuántos le gusta el pescado? Los camarones, no, hermano, el salmón, no. Entonces, ¿verdad? Cuando ya está echado a perder, ¿a qué huele? Como los leones, ¿no? ¿Verdad? El león el león huele feo. ¿Has oído eso dicho? Cuando alguien no se echó desodorante, se huele a león. ¿Verdad? O sea, porque tú vas donde están los leones, paso, hermano, te quieres vomitar. Una vez nosotros fuimos, creo que ibas tú conmigo, ¿no, Emilio? Fuimos a un hotel, estaba la Blanca Alcalá cuando se iba a lanzar para presidenta municipal. Fuimos a un hotel, hermano, y trajeron unos africanos, y los tipos altotes, bien parecidos, o sea, trabaditos, bien con su traje, ¿verdad? Y entonces ya me había dicho, iba el hermano Santos conmigo también, me dijo, ten cuidado, o sea, no te acerques mucho a ellos porque huelen a león. Y yo dije, sí, a lo mejor no es la frase. No, hermano, como nos tocó abrazarnos todos, ahí vamos, y ahí vienen los negros, así, hermano, chonchos, y como casi pegándole a los 2 metros. Y me da risa que vi a la Blanca Alcalá que la abraza, a chaparrita, y le queda su cara aquí en el... No, hermano, y ya más vi que dice, así. Y ya luego me tocó abrazarlo a mí. No, hermano, casi me vomito, en serio. Por eso hablamos de que el mal olor o un olor como pescado, paso, no lo aguantas, hermano. Así son nuestras palabras. Cuando son malas, dañamos a la gente. La gente no nos quiere cerca de ellos. Y por eso a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Por el olor. Dice Mateo 13:47, el reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar
y recogió peces de toda clase. Este versículo en la versión Código Real, el Código Real, dice, ¿verdad? En lugar de decir la red barredera, dice una red y pone ahí www. Tiene que ver también con las redes sociales de todo el mundo. Dice verso 48, cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y escogieron ¿qué? Los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Entonces, la gente sabe hacer una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, dile que está a tu lado, no puedes engañarlos, dile, no puedes engañar a la gente, hermano. No puedes engañarla. El que es chismoso se le va a salir en algún momento. El que es criticón se le va a salir en algún momento. O sea, no podemos engañar a la gente. Dice que no podemos, dice Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Pero también dice que los cristianos, hermano, tenemos discernimiento. No nos pueden engañar las personas que tienen malas palabras. Yo vine hace 2 días, llegué a la casa y escucho que mi perrita está en la puerta, ¿verdad? Desde que venía como por la tienda, empecé a oír que hacía. Y ahí estaba, ya me había olido. Entonces llegué, saqué mis llaves y seguía. Ya me había olido, sabía quién había llegado. Y cuando llegué, lo primero que hace es saltar y abrazarme, ¿verdad? Y que yo la abrace y le diga. Yo siempre soy muy cariñoso también con los perritos, ¿verdad? Con los animalitos, ¿verdad? Digo, mi niña preciosa, mi bebé, venga, ¿verdad? Y la beso. Y siempre quiere que le dé beso con la nariz. La enseñé así. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la gente sí sabe qué tipo de palabras salen de nuestra boca. Dile que está a tu lado, no nos puedes engañar. Dile, voltea a verlo, dile, no me puedes engañar. Yo lo sé. Entonces, por eso la importancia de no criticar a los demás, no, trabajar en esa área, nuestra boca. Ahora, cuando nuestras palabras, hermano, son sucias, vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay 4 cosas que suceden. Número 1, no alimentamos a las personas. ¿Has tenido pláticas con personas que cuando hablan te están enseñando, te están alimentando? Dices, wow, esto no lo sabía. No, sí, me gusta platicar con esta persona porque cada vez que platico algo nuevo aprendo. Dice que hay palabras que no edifican. No edifican. O sea, no me traen nada bueno. No me enseñan nada bueno, nada más están crítica y crítica y crítica. Dice que hay palabras que traen muerte, tristeza o desaliento cuando nos humillan, cuando nos hieren, cuando nos lastiman. Y dice que hay palabras que envenenan al que las escuchas. Entonces te hablan mal, no, pues es que, ¿qué crees? Que fui a la casa de tu abuelita y tu tía ahí estaba, allí hizo esto. Y ahí le estás hablando a tus hijos y a tu esposo, a tu esposa mal de tu hermana, de tu hermano, de tu sobrino. Entonces estás envenenando la vida de tu familia. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Aparte de que ninguna palabra corrupta o corrompida salga de nuestra boca, la Biblia dice, no participéis en pecados ¿qué? Ajenos. Si a ti no te hicieron nada, no tienes por qué odiar a esa persona. Mejor dile a tu mamita, a tu papito, mira mamita, mejor arregla tu problema con tu hermana porque hasta que se muera va a ser mi tía y yo la quiero mucho y quiero recibirla bien cuando venga a mi casa. ¿Sí me explico? Pero no tenemos que envenenar a otros. Entonces, esas palabras podridas que salen a veces de las personas, entonces causan un daño muy, muy fuerte en la vida de las siguientes personas. Entonces, hermano, hermana amada, pues nosotros sabemos que pues allá afuera las malas palabras son el pan de cada día. ¿Cuántos dicen amén? O sea, allá afuera todos dicen groserías, chismes, hieren, lastiman, gritan, etcétera, etcétera. Pero el problema es aquí adentro, que no debería suceder eso, pero sucede. Entonces por eso nosotros debemos darnos cuenta. Y entonces nosotros recordamos el caso de María, la hermana de Moisés. Solamente te doy la cita, está en el libro de Números capítulo 12, versículo 1 al versículo 10. Dice la Biblia que María murmuró contra su hermano Moisés, habló mal de él
Y dice la escritura que se volvió leprosa, se convirtió en una mujer leprosa. Que la lepra es figura del pecado, de la maldad, de las palabras malas. Entonces los judíos a las palabras malas usan la palabra llamada, hermano, lashon hara. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué significa la palabra lashon hara? Una lengua malvada. Es toda habla maliciosa o peyorativo. ¿Qué es peyorativo? Alguien que habla despectivamente de otro, ofende a otros, denigra a otros, insulta a otros, hace burla de otros. Se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona, incluso si lo que dice es que cierto. O sea, a veces sí es cierto lo que estás diciendo, pero no debes decirlo. Porque tus palabras no bendicen, maldicen. ¿Sí me explico? Entonces yo siempre a los servidores principalmente les digo, no quiero que anden de chismosos, porque si yo me entero que andan de chismosos, los voy a poner en su lugar. Porque si nosotros somos chismosos, toda la gente va a ser chismosa también. Va a ser criticona. Entonces, si tú lo viste, porque digan, no hermano, ¿qué cree? Es que vi al hermano fulano, la hermana fulana, dígale. Entonces yo le digo, tú lo viste, ¿no? Sí. Bueno, déjame llamarlo para que le digas enfrente de mí, para que pues, le ayudemos. Ah, no, hermano, no, creo que oí mal, no, me equivoqué. No, era el chisme nomás. ¿Sí me explico? Entonces, eso es la lengua malvada. Cuando nosotros no cuidamos nuestras lenguas, nuestras bocas, hablamos cosas malvadas y eso no le agrada a Dios. Te voy a dar 4 ejemplos de las tragedias que sucedieron por hablar mal. Número 1, Adán y Eva. La serpiente les habló mal de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron echados del huerto. Quedaron desnudos. O sea, esa luz que les cubría su desnudez se apartó de ellos, por eso eran seres de luz. Y ahora se veía todo su cuerpo físico. Entonces, por eso, cuando les habló la serpiente mal a ellos de Dios y le creyeron, vámonos, para afuera, órale. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que sí hay tragedias, hermanos, si hablamos mal de otras personas. 2, José habló negativamente de sus hermanos. O sea, Dios ya lo había escogido, pero el José era de esos hermanos bien chismosos, que nada más andaba espiando a sus hermanos para acusarlos con su papá. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que si alguien dice, qué malos sus hermanos, ¿verdad? No, o sea, ya les había llenado el cuello, ¿cómo dicen? El buche de piedritas, ¿verdad? Es que cada rato nos acusa, cada rato nos acusa. Entonces, pues por eso tuvo el trato que tuvo que tener, vendido como esclavo. O sea, sus hermanos, ya, que se vaya, siempre nos acusa y nuestro papá nos está regañando. Tercer ejemplo, Moisés se preguntaba, ¿pero por qué son esclavos los judíos? Acuérdate que él no era esclavo. ¿Por qué serán esclavos los judíos? Y ya cuando pasó por el desierto, ¿qué crees? Murmuraban, se quejaban. Entonces, hermano, había una razón. Había una razón. Y la última, un ejemplo muy, 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 muy duro, ¿verdad? Había un hombre llamado Doeg, que él no era del pueblo judío, era de Edom, pero estaba en el ejército del rey Saúl. Entonces, cuando Saúl anduvo persiguiendo a David, dice que David llegó a una ciudad llamada Nob, esa era la ciudad de los sacerdotes. Dice que el sacerdote le dejó comer del pan que le ofrecían en el tabernáculo, dice que le dio la espada que había sido de Goliat. Y entonces dice que allí estaba Doeg. Dice que fue de chismoso con el rey Saúl. Le dijo, ¿qué crees? David estuvo allá, el sacerdote Abimelech le dio la espada de Goliat, le dio pan, lo escondió, ¿verdad? Entonces, imagínate la escena. Esto ya es mío, ya no lo dice la Biblia. Imagínate la escena. Lo vi allá y lo más seguro, Saúl, es que están tramando para darte cuello. ¿Y qué crees que hizo el Saúl? Se enojó tanto que mandó a llamar a todos los sacerdotes y dice que se echó a todos. Dice que les dijo a su ejército, mátenlos. Y dijeron, no, son sacerdotes. Y ese Doeg,
que no era del pueblo de los judíos, dice que dijo, yo me los he hecho, Saúl, y pum, se echó a todos los sacerdotes. Sus malas palabras trajeron una desgracia, la muerte de todos los sacerdotes. Tus malas palabras o las mías pueden traer consecuencias terribles a la vida de los demás. Por eso la importancia de cuidar, hermano, nuestra lengua. Entonces, por eso es necesario que nosotros le entreguemos a Dios esta área si nosotros no la hemos podido sujetar al Señor. En la siguiente diapositiva vamos a ver, había un hombre, hermano, llamado Rafi Mejid Hakonen Rudi. Escribió un libro que se llama Hafetz Haim, que significa las leyes del Lashon Hara o de la lengua mala. Son muchas, pero yo solamente apunté 4. Dice, para los judíos, está prohibido hablar Lashon Hara o negativamente sobre alguien más, incluso si es la verdad. Aún si es verdad, no tienes por qué hablar mal de la persona. Está prohibido. 2. Está prohibido repetir la Lashon Hara o el comentario negativo que te dijeron sobre alguien. Entonces te dijeron sobre alguien, o sea, está prohibido que tú hagas el cuento del teléfono. Te lo dijeron y se lo dices a otro, pero le añadiste. Entonces dice, no se lo digas. Porque aquí pudieron las 2 primeras ocasiones ir con la persona y decirle que estaba mal, pero no lo hicieron. 3, está prohibido escuchar la Lashon Hara o chismes o crítica, ¿verdad? Entonces, si alguien viene a quererte traer chismes o críticas de otra persona, dile, te voy a pedir un favor, no estoy acostumbrado ni a hablar ni a que me hablen mal de personas y mucho menos si no están presentes. ¿Sí me explico? Porque a veces, hermano, hasta nos acomodamos para el chisme, ¿a poco no? No, manita, vente, te invito a un cafecito y seguimos platicando. Me interesa lo que me estás diciendo. No, hombre, o sea, hasta nos gusta. No, esto no le agrada a Dios. Y 4, si has escuchado la Lashon Hara o comentarios negativos, chismes, críticas, etcétera, está prohibido creerlo. Por el contrario, uno debe juzgar favorablemente ¿a quién? A los demás. Entonces te contaron y eso está prohibido que lo creas. Ahí sí cabe, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y aún si lo veo, pues mi responsabilidad es hablar con la persona. ¿Sí me explico? No zumbarle. Porque tiene un problema, una necesidad. ¿No te gustaría que así fueran contigo, que si la riegas en lugar de que te juzguen? A ver, siéntate, hermano, te voy a ayudar. ¿Sí? Te voy a ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, y después dice, Proverbios 18:21. La muerte esta es una versión hebrea, dice, la muerte y la vida están en manos ¿de quién? De la lengua. Y los que la aman comerán, ¿qué dice? De su fruto. Entonces Salomón está diciendo, miren, si ustedes alimentan su lengua con la palabra de Dios, les va a ir bien. Pero si la alimentan de chismes, de críticas, etcétera, etcétera, van a sufrir las consecuencias. Por eso dice que en manos de la lengua está la muerte o está la vida. Entonces, cuidado con nuestra lengua, con nuestras palabras. Debemos ser muy cuidadosos, hermano. Y entonces nosotros vamos a ver que nuestra vida es prosperada. Hubo otro hombre llamado Rabnan Shimon ben Gamaliel, que le dijo a su esclavo, ve al mercado y tráeme algo bueno, lo más bueno que encuentres en el mercado. Entonces dice que su criado fue y dice que le trajo lengua. Se la preparó y dijo, no, pues está bien buena. Se la comió y le dijo, pasaron los días, le dijo, ahora tráeme algo muy malo, lo más malo que encuentres en el mercado. Y dice que volvió con la lengua. Y dice que le dijo, oye, ¿qué te estás burlando de mí? ¿O qué? Dice, no, es que cuando la lengua es buena, todos la quieren. Y cuando la lengua es mala, nadie la quiere. Entonces, así es.
Cuando tus palabras son buenas, todos quieren estar contigo. Aprenden, crecen, son retados, maduran. O sea, solo se enojan los que quieren seguir igual. Y cuando la lengua es mala, pues los que acostumbran a hablar mal de los demás, pues les gusta estar ahí con los que tienen problemas o debilidad en su lengua, en sus palabras. Otro caso, dice que había un rabino que tenía un grupo de estudiantes, ¿verdad? Se llamaba Rabí Yehudá Hanashi. Dice que preparó comida para sus alumnos y era lengua. ¿Cuántos han comido lengua? De res, ¿verdad? Sí es de res, ¿no? De res. Y que aparte es bien caro. Te echas unos tacos de maciza, de suadero, y te cuestan que ponle 15 pesos. Pero te pides uno de lengua, 30 pesos. Sí, hasta es caro, hermano. Entonces, dice que les hizo lengua, dijo, vengan, vengan, lo sentó, comieron, pero a propósito puso pedazos de lengua blandita y dura. Y dice que conforme la iban comiendo, la lengua blandita se la comían y la dura la hacían a un lado. Y entonces, terminando de comer, les dijo, hoy quiero darles una lección. Sí, así debemos ser en la vida con nuestras palabras. Debemos hacer una separación entre las palabras blandas, buenas, que animan, que fortalecen, que consuelan, y no usar palabras duras, porque nadie les quiere, porque no son agradables, porque no se pueden comer. Entonces, por eso nos damos cuenta de la importancia de la lengua. Y luego se cuenta la historia de un rey de Persia, ¿verdad? Que estaba, hermano, al borde de la muerte. Y sus médicos le dijeron, lo único que te puede salvar es la leche de leona. Y entonces le habla al rey Salomón, el rey Salomón manda a su médico de cabecera y le dice, bueno, pues a conseguir leche de burra, de leona para este. Entonces que lo mandó el cuate con gente, ¿va? Y dice que llevaban 10 borregos. Entonces fueron al lugar donde estaba la leona, acababa de tener sus leoncitos, estaba dando lechita, y entonces dice que el primer día le aventaron un borreguito y ¡pum! ¿Verdad? La leona, ¡pum! Sobre el borreguito, se lo echó. Y así cada día. Ya cuando se comió el último borreguito, entonces dice, ya está llena, ya no tiene hambre, ya no nos va a comer. Entonces dice que fue el médico y que la ordeñó, sacó la leche. Y dice que entonces llegaron, ¿verdad? Le llevaron la leche al rey de Persia. Y entonces le dijo al siervo, ¿verdad? Del rey, le dice, aquí está la leche de perro. Entonces dice que el rey oyó, el rey de Persia, ¿verdad? Dijo, tráiganme esa que me lo voy a escabechar, ¿verdad? O sea, sin darle oportunidad. Y dice que el otro cuate iba así, no me maten. Y entonces dice que ya cuando ya se lo iban a escabechar, ¿verdad? Que dice, déjenme hablar, solamente déjenme hablar, por favor. Sí. Y entonces dijo, es que en mi tierra a la leche de la leona le decimos leche de perro. Por las palabras podemos morir o podemos vivir. Dile que está a tu lado, ¿qué tal? ¿Qué tal que llegas con el rey de Persia y por tus palabras te tienen que mochar la cabeza? Debemos tener cuidado con nuestras palabras. ¿Sí me explico? Por muy enojado que estés, por muy enojada que estés, hasta para discutir debemos tener principios. Debemos saber cómo discutir. ¿O a poco, hermano, tú crees que no se pelean entre los países? No, ya hubiera guerra en todos lados. No, por eso tienen diplomáticos experimentados que saben qué palabras usar, cuándo ceder, cuándo no ceder, cuándo pedir, ¿verdad? Tiempo, o vamos a platicar, estamos acalorados, hagamos una siguiente reunión y entonces, pero no acaban peleados. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que Santiago nos da un consejo sobre nuestra lengua. Santiago 3:11. Dice, de un mismo pozo puede salir agua dulce y agua ¿qué? Amarga o salada, perdón. Dice, Santiago nos enseña que nuestra lengua fue hecha para ser una fuente de bendición, pero si no la cuidamos puede convertirse en un instrumento ¿de qué? De maldición. Tengo dos frases. La primera dice, disminuye tus palabras y disminuirán tus problemas, tus errores. Segunda frase, las mentes grandes hablan ideas. Las mentes medianas
hablan eventos. Y las mentes pequeñas hablan de los demás. ¿Qué tipo de mente tenemos? ¿Grande, mediana o pequeña? Tenemos que tener muy claro esa parte de nuestra vida. Cuidemos nuestras palabras. Hoy en día, la juventud ya no habla con palabras, habla a través de las redes sociales. Yo quiero preguntarles, ¿qué sucede en las redes sociales? ¿Cuáles son las palabras, las frases, las convicciones en las redes sociales? ¿Cuáles son? Ah, negocio. Se ve que no sales de las redes. ¿Qué hay en las redes sociales? ¿Cuál es el lenguaje de las redes sociales? Te voy a mencionar algunos. O sea, para que te des cuenta que, o sea, no estés ahí invirtiendo tiempo de más. Uno, fake news. Es lo primero que vemos y todos lo creemos. Dos, bullying. Se burlan de otros y nos burlamos con ellos. Tres, difusión de contenido inapropiado. Y ahí quedamos atrapados. ¿Qué pasó él ese que apenas que mató al youtuber muy famoso? O sea, las redes sociales alguien le lavó el coco, lo convenció de algo que ni siquiera era cierto. Manipulación para crear engaño, proliferación de contenido altamente emocional y a menudo dices negativo. Trae consecuencias perjudiciales en la salud mental y en lo social. Entonces, por eso nosotros debemos santificar nuestra lengua. ¿Cómo está tu lengua? ¿Sucia o limpia? ¿Podrida o es un buen fruto? La pregunta. O sea, dile que está a tu lado, no le hagas al que no sabes, dile, no le hagas al que no sabes. O sea, no le des la vuelta. No hay vuelta de hoja, hay que verse uno mismo y decir cómo está tu lengua, cómo están tus palabras. Y Salmo 34:13 nos dice la Biblia, ¿cómo santificar nuestra lengua? ¿Cómo es que vamos a santificar nuestra lengua? Uno, guarda tu lengua, ¿qué? Del mal, de hablar mal, cualquier cosa mala. ¿Y tus labios de qué? Hablar engaño. O sea, no hables de otros, no hables cosas malas, no hables engaño, no engañes a la gente. ¿Verdad? Cuando mis hijos me querían, ¿verdad?, engañar o como dicen los jóvenes, chorear, ¿verdad? Siempre les decía, ¿quieres contarle cuentos a Walt Disney? Pues, si Walt Disney los hace, ¿cómo es posible que crees que yo te voy a creer tus cuentos? No, mijo, ubícate. O sea, conmigo ándate derechito, no me quieras ver la cara. A lo mejor la tengo, pero no soy tonto. Entonces, o sea, conmigo te topaste con pared, ¿sí? Primer libro de Pedro 3:10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Otra vez, no hables cosas malas. No trates de engañar a nadie. Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso o cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. ¿Y tu religión qué? No vale nada. No vale nada. Entonces, por eso la importancia de santificar. Así, en esos 3 versículos entendemos cómo podemos santificar nuestra lengua. ¿Sí? Entonces puedes orar de 2 maneras. Señor, cuando quieras decir cosas malas, chismear o criticar, que me muerda la lengua. Y sí va a pasar que te la mordiste. Pero pues creo que es cruel, ¿no? Mejor decirle, mejor enmudéceme, Señor. O sea, si voy a decir que mejor algo me diga, cállate. Y ya está bien. Y Dios lo hace. Eso se llama fruto del dominio propio. ¿Sí? Porque hay gente que dice malas palabras y luego todavía encima se pone a orar y cree que Dios lo va a oír. Padre, te alabo, quiero que tú, Señor, hoy veas a tu siervo que aquí está delante de ti. ¿Verdad? No como mi esposa que está dormidota y se para hasta las 11. Aquí está tu siervo, 6 de la mañana, Señor. O sea, Dios no responde por lo alto del volumen de nuestra voz, no.
Dios responde por el vocabulario que tú tienes todos los días. ¿Sí? Porque a veces, vuelvo a lo mismo, ofendemos. Oramos, pero estamos ofendiendo. Señor, perdona a mi esposa, porque no es como yo. Mírala, Señor. Parece serpiente. Cada vez que me habla, me ofende, me grita. Y la otra que está oyendo dice, este pobre no sabe, hipócrita, por sus palabras. ¿Sí? Entonces, hermano, perdóname desengañarte, pero tu esposa es el reflejo de lo que tú eres como esposo, de cómo la tratas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso a la esposa hay que tratarla y tratarla bien. Llevarla caminando contigo. Tú aprendes, que ella aprenda. Tú creces, que ella crezca, que no se quede atrás. ¿Sí me explico? Y entonces, hermano, nosotros entendemos la importancia de cuidar, santificar nuestra lengua. Vamos a ver Santiago 3:2 y Efesios 4:30. ¿Qué pasa cuando nuestra lengua habla cosas malas? Dice, es cierto que todos cometeremos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces acuérdate, hay que escuchar. Primero escuchar. Si no tienen la razón, bueno, pues de una manera amable, sabia, decirle que está en un error, ¿verdad? Si tiene razón lo que nos está diciendo, pidamos perdón, porque seguro ofendimos a esa persona. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados, ¿qué dice? Para el día de la redención. Entonces, cuando nosotros decimos malas palabras, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tuvieron papás que los aconsejaron y le dijeron, hijo, eso no se debe hacer, hijita, eso no se debe hacer? Hijita, ese muchacho no te conviene. No te conviene, hijita. Y pues la regaste, te dejó, lo viste con otra, pero tus papás al ver que no obedecías, ¿qué hacían? Se entristecían. Se entristecían, pues que no. O sea, no entiende, le estoy diciendo y no entiende. Entonces, así es con el Espíritu Santo. Cuando te está diciendo qué hacer y qué no hacer, y tú desobedeces por encima de eso, dice que se llena de tristeza. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, entonces vemos cristianos que dicen obscenidades, que lastiman, que ofenden, que hieren. Y entonces, lógicamente, que pues, el Espíritu Santo, hermano, se entristece. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en tres personas. Se entristece el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es una persona, porque los testigos de Jehová, cuando en su Biblia ponen al Espíritu Santo, no ponen Espíritu Santo, dicen que es una fuerza activa. No, la Biblia dice que es una persona, si no, no se llenaría de tristeza. ¿Sí me explico? Por eso hay que conocernos esa palabra. Entonces, hermano, quien nos ayuda a superar el pecado y a santificarnos es el Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos consuela. Y entonces por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que o sea, no hay otra palabra, perdóname, te lo voy a decir como lo dicen en mi pueblo. Si todavía tenemos la vida, hermano, o la lengua llena de pecado, o sea, somos unos mundanos de primera. Somos mundanos, no somos cristianos. No somos cristianos. ¿Cuántos han oído en los videos del YouTube, hermano, del Padre Pistolas? Padre Pistolas ahí en Michoacán. Está ahí en el púlpito y está hablando groserías y hasta en doble sentido. No, hermano, o sea, ¿dónde Dios va a usar a un siervo que se pare aquí que diga groserías? Y que por eso se llama Padre Pistolas, porque anda cargando su pistola. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, aquí la moraleja, déjame decirlo para que lo entiendan todos, es ¿qué onda con tu lengua? ¿Cómo están tus palabras? ¿Cómo van?
¿Son buenas o son malas? ¿Cómo son? ¿Sí? Ya me tocó estar en una reunión donde había un hermano que nos queremos mucho, nos conocemos, yo lo conozco desde jovencito. Entonces se levantó, ponte de pie, por favor. Y dice, hermano, ¿cómo está? Y pum, nos abrazamos, ¿va? Y cuando me acerco, solía león. Yo me percaté de eso, ¿verdad? Pero ya escuchaba los rumores, ¿verdad? Huele bien feo, no se bañó. Entonces, cuando a mí me tocó estar cerca de él y lo olí, yo soy bien vanidoso, hermano. Entonces, cuando voy fuera de mi casa, ¿verdad? Una reunión, me voy a tardar, llevo mi desodorante, mi loción, mi peine, por si me despeina el viento, ¿verdad? Entonces, entonces yo voy, entonces le digo, oye, ven. Y me lo llevé al baño. Le digo, ¿no te echaste desodorante? Y dice, ¿por qué? Es que huele un poco tu cuerpo, ¿eh? ¿A poco? Y ya se huele y dice, ahí sí. Entonces le digo, acá traigo desodorante. Le eché hasta atrás, hasta las piernas, ¿ve? Porque es mejor ayudar que criticar, ¿no? ¿O no creemos eso? Mejor. Si no veniste peinada, ¿verdad? Luego así, se viene toda mechuda, toda greñuda, ¿verdad? Hermana, no vengan greñudas a la congregación. No, es la cerco, hijita. Eres linda, eres preciosa, pero párate temprano, báñate. Y vienes peinadita, bien bonita. O sea, no andar de criticón, ¿sí me explico? Sino andar haciendo lo correcto. Si tú me dices, hermano, pues es que tiene esto. O hay gente que se levanta y me dice, le acomodo la camisa, le acomodo esto. Ah, gracias. ¿Sí? Pero no que estén entre ustedes, ¿ya vieron al pastor? Y aquí hubo una mujer, cuando recién llegamos, mi esposa siempre me plancha las camisas o yo las plancho, yo también plancho. Y con almidón. Y hay un almidón, en Sam's lo encuentras, ¿verdad? De spray. Entonces llega una hermana y me dice, hermano, siempre anda usted bien planchado. Y yo, como es que también dice que planchaste oreja, yo dije, a lo mejor traigo los cabellos parados. Les digo, ¿qué hermano, está despeinado? ¿Qué dice? No. Lo que pasa es que siempre lo veo así, o sea, nunca lo he visto arrugado, ¿no? Ahorita sí, porque esta camisa, pues, de por sí se arruga. Sí, mi esposa decía, ya ni te la pongas, porque van a pensar los hermanos que no te la planché. Pero me gusta, hermano. Entonces, tengo un bonito recuerdo de esta porque fue cuando se casaron mis hijos. Imagínate ya. Entonces, hermano, es más fácil ayudar que criticar. Y cierro con estos versículos en diferentes, hermano, versiones. Job 4:4. Al que tropezaba, dice otra, que estaba caído, tus palabras, ¿qué? Han levantado. Y las rodillas débiles has rebustecido. O sea, no le acabaste de dar el tiro de gracia. Nueva traducción viviente, Job NTV. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animaba a los de rodillas temblorosas. Entonces dice que levantaban y otros daban apoyo. O sea, mientras todos los criticaron y los vieron feo, no, él los ayudaba. BLS, Biblia del lenguaje sencillo. Palabras no te faltaban para que alentar a los tristes y apoyar a quién? A los débiles. Tus palabras deben alentar a las personas. ¿Verdad? Que si la regó, porque pues, hay gente que sí la riega, hermano. Si no te preocupes, ven, yo te abrazo, yo te ayudo, que voy a estar contigo. No, más te van a criticar a mí, me van a criticar a mí porque te ayudo, pero no importa, yo aquí estoy contigo. O sea, no te voy a dejar morir solo. Y la palabra de Dios para todos, tus consejos han dado firmeza al que vacilaba y fortalecido a los débiles. Entonces nuestras palabras tienen que levantar, apoyar, tienen que, hermano, dar consejos. Y pues por ahí dice un dicho que el que no oye consejos no llega a los 70 años por lo menos a los 80. Entonces, versión Salomón Leiva. Entonces, por eso nosotros necesitamos cuidar nuestra lengua. Entonces, yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana y que tú valores tus palabras, hermano.